Mi trabajo comienza con un proceso donde yo necesitaba unir las imágenes, ya sean en movimiento o fijas, o sea, video o fotografía, tratar de unirlas bajo un mismo concepto. Yo me había generado una dicotomía eh, sobre estas dos variantes, en donde falsamente creía que el trabajo de imágenes en movimiento era por encargo y la fotografía fija como expresión artística. Con el transcurrir del tiempo y con un proceso bastante arduo, digamos, empiezo a entender que no es así y que ambas forman parte de lo mismo. La conciencia de esto me lleva a empezar a trabajar o a sentir la necesidad de trabajar con otros, cosa a la que yo estoy acostumbrado por el video, pero me lleva a la necesidad de trabajar con otros básicamente para aprender del otro, ¿no? Desde el año 2008, más o menos, ese año, en marzo, muere mi mamá y después de esto empiezo como a rever un poco mi trabajo y me doy cuenta que todo mi trabajo está relacionado con el color rojo. Esto hace que decida hacerme cargo del color rojo y empezar a trabajar directamente desde ahí. Entonces, un poco colección de acciones en rojo trata como de abrir ese campo a trabajar en rojo, pero con otros. Y a la vez, unir mi trabajo anterior con este nuevo de las colecciones. En este abrir hacia otros, decido invitar a Luis a realizar un trabajo en conjunto. Cuando digo trabajo en conjunto, es pensar la idea entre ambos. La idea fue cruzar en rojo, de ahí el nombre de este proyecto, empezar a pensar una idea entre los dos. Me parece recordar que fue un día domingo, recibí una llamada por teléfono de ella en donde concertamos una reunión para empezar a trabajar sobre lo que veníamos hablando de trabajar en algo, ¿no? Y ella me invita a participar de sus colecciones en rojo. A mí me encantó la idea desde el primer momento y me disparó una serie de cosas en diversos sentidos. Me acordé de su obra, me acordé de algunas de las cosas que había hecho. Yo tuve la suerte de registrar algunas de sus acciones y las pude sentir muy de cerca. Bueno, empezamos a pensar la idea en conjunto y Luis propone trabajar con un camisón que él recordaba de un trabajo que yo vengo haciendo desde el año 2014, que es reproducir ropa de mi mamá. Cuando Luis recuerda ese camisón, me propone que trabajemos a partir de ahí, cosa que en un momento me hace un poco de ruido porque es un lugar de mi trabajo que me cuesta un poco porque me toca como en partes muy adentro. Ahí hubo algo muy fuerte cuando llega su hermana y yo lo que estaba registrando lo veo y hay como de alguna manera me queda el comentario de que Natalia quería un abrazo más de su mamá. Esto me lleva a pensar en las imposibilidades, en los gestos inútiles, en algo que por más que uno quiere y que sabe que no va a suceder, pero necesita insistir. Y esa idea me golpeó con mucha fuerza e intenté armar algo alrededor de eso. Y bueno, empezamos a charlar y a trabajar con Natalia y llegamos a la obra que hay, pero digamos, ese fue el disparador básicamente.
Pero después, una vez que empezamos a trabajar y a producir, el trabajo se fue poniendo cada vez más denso, porque hablar de uno mismo, es hablar también de otros. Entonces eso empezó como a traernos otras cosas, y ahí nos dimos cuenta que cruzar en rojo era muy peligroso. Yo tenía dos imágenes recurrentes de Natalia, una era el camisón y la otra su imagen en la bolsa. Yo me imaginaba esto, me imaginaba también su rostro y me los imaginaba como debajo del agua con ese pequeño oleaje, con esa pequeña esa textura que... pero bueno, comenzamos el proceso de producción, empezamos a trabajar con esas cosas y otras, y en otro sentido, y bueno, llegamos al rodaje, y en el rodaje grabamos varias cosas, de las cuales descartamos las tomas debajo del agua, porque a mi juicio no estaban muy logradas. Pero quedó lo que ahora está expuesto. Casi como cruzar un semáforo en rojo. Por eso reafirmamos la idea de cruzar en rojo, como aquel sitio peligroso, sinuoso. Casi trabajamos sin certezas, sin saber bien a dónde iba a llegar este trabajo, y sabiendo tal vez las consecuencias que podía traer. Las consecuencias desde mirarnos hacia adentro, desde escarbarnos el adentro de cada uno y pensar en lo que pudiera salir de ese cruce. Esta parte fue como la más divertida por un lado y por el otro la más tediosa. Para mí trabajar con un guión es muy difícil. En este caso Luis, que es el director, armó un guión donde había pasos a seguir. Generalmente cuando yo trabajo en mis acciones, siempre trabajo con un guión, pero un guión del que yo me puedo mover fácilmente o como yo quiera en la escena. En la filmación y en la foto, él me decía, bueno, ahora mira para acá, ahora mira para allá, ahora vamos a volver a hacer esta escena. Y bueno, todo eso se fue tornando como algo también muy tedioso y muy pesado para mí, porque me cuesta un poco trabajar bajo un guión, pero a la vez también me resultó sumamente interesante. Ese día que filmamos fue un día así como muy largo de trabajo. Hicimos varias tomas. Una de ellas fue, que se le ocurrió a mi querido director, fue en una bañera donde la llenamos de agua y en la cual me tuve que meter. Bueno, sin tanto detalle, el final de la grabación fue que terminé toda mojada. La película que no fue. No sé, no voy a contestar esa pregunta. No fue. Eso tiene que ver con lo que hablaba antes de los gestos inútiles, de lo que uno hace a pesar de que sabe que no va a obtener un resultado, no va a obtener un resultado favorable, en la inevitabilidad de lo que uno no puede dejar de hacer. Y tiene que ver con el asumir, básicamente tiene que ver con asumir lo que uno es y lo que uno hace, y que uno no puede dejar de ser quien es y no puede dejar tampoco de ser o de hacer lo que uno hace. Por eso esta historia de una película que no fue, porque yo
todo el tiempo, de joven, cuando emprendí mi profesión, quería hacer películas que circularan por Hollywood y por todo el circuito mundial. Tuve dos socios con los que jugábamos un poco a la épica de hacer esto y que logramos hacer una serie de producciones locales en el ámbito de la publicidad, pero siempre jugando con esto del cine, ¿no? Todo el tiempo en camino a la gran película, en el ensayo permanente para las grandes películas, en el intentar hacer un Scorsese, un Coppola, un Tarantino. Bueno, a estas alturas yo lo considero totalmente un imposible. Y de ahí el linkeo con algunas otras imposibilidades, como las de Nati. Cruzar en rojo es un dispositivo que ponemos con Luis, donde nuestras vidas, nuestras obras, se cruzan, se encuentran. El proyecto Cruzar en Rojo es más allá de lo que vemos en sala. En sala simplemente es un montón de piezas para ser leídas, para que el espectador o quien se encuentre con ellas pueda como abordar, entrar, poder leer la obra desde la experiencia de cada uno. Cuando uno trabaja desde lo autobiográfico, uno trabaja sobre uno mismo, pero ese sobre uno mismo habla también de los otros. Cómo los otros leen y pueden rescatar, analizar o sacar de eso cosas que tienen que ver con su propia vida. Es una obra multidisciplinar propia del arte contemporáneo y lo que buscamos un poco con Luis es que cada uno se genere preguntas. Y cruzar en rojo es peligroso, como dijo Luis, casi como cruzar un semáforo en rojo. Pero también cruzar en rojo es sanador. Andar por zonas rojas también es sanador. Y creo que básicamente hablamos de lo que nos pasa, de lo que sentimos. Creo que hablamos de la amistad, hablamos del cariño, hablamos del amor, hablamos de las relaciones, hablamos del cruce. Y creo que lo que buscamos básicamente es explicarnos qué somos, qué hacemos. Y tratamos de asumir, como decía recién, qué es lo que hago y qué es lo que soy, qué es lo que hacemos y qué es lo que somos. Corten.